Capítulo 53. Juan el Amado. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Parece haber gozado en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los tres a los cuales les fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní, y fue a él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. Al afecto del Salvador correspondió el discípulo amado con toda la fuerza de una ardiente devoción. Juan se apoyó en Cristo como la parra se sostiene sobre una majestuosa columna. Por amor a su Maestro, desafió los peligros de la sala del juicio y permaneció junto a la cruz. Y al oír que Cristo había resucitado, se apresuró para ir al sepulcro, y en su celo dejó atrás aún al impetuoso Pedro. La devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la Iglesia cristiana. Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrer experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero, debajo de ello el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba: la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Los defectos del carácter de Juan se manifestaron de una manera destacada en varias ocasiones durante su relación personal con el Salvador. En una oportunidad Cristo envió mensajeros delante de sí a una aldea de los samaritanos para solicitar a la población que preparase algún refrigerio para él y sus discípulos. Pero cuando el Salvador se acercó a la aldea, pareció tener deseos de seguir hacia Jerusalén. Esto despertó la envidia de los samaritanos, y en lugar de invitarle a quedarse con ellos, le negaron la cortesía que hubiesen manifestado hacia un caminante común.
Jesús nunca impone a nadie su presencia, y los samaritanos perdieron las bendiciones que les podía haber conferido si le hubieran solicitado que fuera su huésped. Los discípulos sabían que era el propósito de Cristo beneficiar a los samaritanos con su presencia. Y la frialdad, los celos y la falta de respeto mostrados hacia su maestro les llenaron de sorpresa e indignación. Santiago y Juan especialmente se disgustaron. Que aquel a quien ellos reverenciaban tan altamente recibiese semejante trato, les parecía una falta demasiado grande para ser dejada sin un castigo inmediato. En su fervor dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Refiriéndose a la destrucción del capitán y su compañía de samaritanos que fueron enviados para prender al profeta Elías. Se sorprendieron al ver que Jesús quedó apenado por sus palabras, y todavía más sorprendidos cuando esta reprensión llegó a sus oídos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No cabe en la misión de Cristo obligar a los hombres a que le reciban. Satanás y los hombres que actúan bajo su espíritu son los que procuran obligar a las conciencias. Pretendiendo manifestar celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles caídos infligen a veces sufrimiento a sus semejantes a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo manifiesta siempre misericordia, procura en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor. No puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por la compulsión del amor. En otra ocasión, Santiago y Juan presentaron por medio de su madre una petición a Cristo para solicitar que les fuera permitido ocupar los más altos puestos de honor en el reino. A pesar de las repetidas instrucciones de Cristo concernientes a la naturaleza de su reino, estos jóvenes discípulos aún abrigaban la esperanza de un Mesías que ascendería a su trono con majestuoso poder, de acuerdo a los deseos de los hombres. La madre, codiciando con sus hijos el puesto de honor en ese reino, dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero el Salvador contestó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber?
y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Sabiendo que sus palabras misteriosas señalaban pruebas y sufrimiento, con todo contestaron confiadamente: podemos. Deseaban atribuirse el supremo honor de demostrar su lealtad compartiendo todo lo que estaba por sobrevenir a su Señor. A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, declaró Jesús, sabiendo que tenía delante de sí una cruz en lugar de un trono, y dos malhechores como compañeros, el uno a su mano derecha y el otro a su izquierda. Santiago y Juan iban a ser partícipes con su maestro en el sufrimiento, el uno destinado a una muerte prematura por la espada, el otro seguiría a su maestro en trabajos, vituperio y persecución por más tiempo que todos los demás discípulos. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Jesús entendió el motivo que impulsó el pedido y por ello reprendió la soberbia y ambición de sus dos discípulos. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo. No se gana ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado del carácter. La cruz y el trono son los símbolos de una condición alcanzada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mucho después, cuando Juan había llegado a armonizar con Cristo por haberle seguido en sus sufrimientos, el Señor Jesús le reveló cuál es la condición que nos acerca a su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado, amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro Señor, a darlo todo,
a vivir y trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. En otra oportunidad, durante sus primeros trabajos evangélicos, Santiago y Juan encontraron a uno que, si bien no era reconocido como seguidor de Cristo, echaba demonios en su nombre. Los discípulos prohibieron al hombre hacer tal cosa, creyendo que procedían correctamente. Pero cuando presentaron el asunto delante de Cristo, Él los reprochó diciendo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Ninguno que mostrase de alguna manera amistad hacia Cristo debía ser rechazado. Los discípulos no debían albergar un espíritu mezquino y exclusivista, sino más bien manifestar la misma amplia simpatía que habían visto en su Maestro. Santiago y Juan habían pensado que, al detener a ese hombre, tenían en vista el honor del Señor, pero comenzaron a ver que habían manifestado celo por sí mismos. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión. Las lecciones de Cristo al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en gracia e idoneidad para su obra, eran del más alto valor para Juan. Atesoraba cada lección y procuraba constantemente poner su vida en armonía con el ejemplo divino. Juan había comenzado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundana y el poder que le habían enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La profundidad y fervor del afecto de Juan hacia su Maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Dijo: la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su Maestro se grabaron sobre su alma. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él
las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. Jesús ama a aquellos que representan al Padre, y Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos de Dios. La gloria del Señor se expresaba en su semblante. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Mirad, dijo, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Al afecto del Salvador correspondió el discípulo amado con toda la fuerza de una ardiente devoción. Juan se apoyó en Cristo como la parra se sostiene sobre una majestuosa columna. Por amor a su Maestro, desafió los peligros de la sala del juicio y permaneció junto a la cruz. Y al oír que Cristo había resucitado, se apresuró para ir al sepulcro, y en su celo dejó atrás aún al impetuoso Pedro. La devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la Iglesia. Capítulo 53. Juan el Amado. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Parece haber gozado en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los tres a los cuales les fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní, y fue a él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre
en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz.